Estamos aquí en los estudios con el psicólogo Eric Fran Osorio, presidente del Comité de Violencia Escolar del Colegio de Psicólogos del Perú. Doctor Osorio, yo le estaba preguntando por los rasgos, las conductas que mi hijo, mi hija podrían estar manifestando y que sin que me digan nada estarían anunciándome de que estaría siendo víctima de ese tipo de agresiones. ¿Cómo puedo yo identificarlos? Para empezar, hay que recordar el primer axioma de la comunicación que dice: es imposible no comunicarse. Si me quedo callado, te estoy comunicando algo. Si mi hijo antes era jovial, era sociable, hablaba con mi familia, conmigo, con mi esposa, con todos, y de pronto guarda silencio, no quiere hablar, se tapa, se cubre, eso es una respuesta, una reacción a algo que le está pasando. Tenemos que prestar atención y escucharle. Tenemos que invitarle a comentar qué está pasando, pero si no puede hablar por el mismo impacto, por el mismo miedo, porque los agresores le amenazan a los escolares, entonces pues tenemos que comenzar a notar esos pequeños cambios conductuales. Si de repente llega con la ropa rota, se le pierden todos los días los lapiceros, qué extraño que siempre se haya caído y esté con las marcas. Ahora, hay algo también alarmante, y es que muchos de los adultos que deberíamos notar no entienden que la violencia escolar y el bullying es un problema que genera un gran perjuicio a las personas y a las familias. ¿Cómo el adulto, el papá o la mamá puede manejar el estrés o la frustración con el hecho de que el hijo o la hija no le diga nada cuando le pregunta? Intenta ser empático, intenta conversar, intenta ser amable o amigable y no hay respuesta. Y eso genera una sensación de frustración, hasta de impotencia del papá o la mamá, de no saber cómo hacerle hablar para que pueda conocer lo que está pasando. ¿Cómo debemos comportarnos los adultos en esa condición, en ese contexto? Tendríamos que comenzar a practicar lo que son ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque si una persona adulta practica la respiración, va a aprender a regular sus propias emociones. Recordemos que si una persona está enojada o estresada o frustrada, su corazón va a bombear más sangre. Entonces eso va a hacer de que no nos oxigenemos bien y podamos actuar impulsivamente. Y si actúo impulsivamente como padre, tal vez yo cometa el error grave de golpear a mi hijo por no responderme, que eso se ha visto también en muchos casos. Y eso pues evidentemente no va a ayudar al niño o al adolescente. Entonces lo que tenemos que hacer primero nosotros es respirar. También el hecho de escuchar, aprender a escuchar realmente. Observa todo lo que está haciendo tu hijo, no solamente las palabras que dice, no solo el contenido de las palabras, sino mira su cuerpo, mira cómo se mueve, mira cómo reacciona. Si de repente está trabándose al hablar, de repente está guiñando el ojo, de repente está temblando o mueve la pierna muy frecuentemente cuando está hablando, eso podría ser un indicador, posiblemente un cuadro de ansiedad o una reacción ansiosa a lo que está viviendo. Esos tics nerviosos, como lo conocemos, cuando guiña un ojo, guiña los dos ojos, ¿qué representa? Esto es una respuesta emocional y fisiológica al temor, a la frustración o a cualquier otra actividad que esté pasando. Puede que el niño o el adolescente sea la víctima y esté experimentando y recordando tal vez el momento, que es bastante frustrante y podría ser hasta traumático, o también que sea el agresor y sienta intimidación por verse descubierto, porque recordemos qué es lo que ha pasado con el agresor para convertirse sin tal. Posiblemente, y es algo que suele ocurrir, ella ha sido víctima en algún momento de algún tipo de violencia. ¿Ya? Pero no siempre, porque también puede ser víctima de otro tipo de problema, que es la negligencia. A veces cuando hay una gran sobreprotección de los padres, los menores tampoco aprenden los límites. Y si no aprendo límites, entonces no voy a respetar los límites de mi compañero y voy a agredir. Por eso es muy importante que los padres asumamos nuestra responsabilidad, pongamos los puntos que tenemos que tocar, y también si tú prometes algo, tienes que cumplirlo. Ya, en ese sentido, los padres, ¿cómo podemos actuar si el tema es a la inversa? Si es mi hijo el agresor. Sí, es cierto que hay que actuar en el acto, hay que actuar en el momento, hay que generar una sanción, evidentemente, pero hay que desarrollar programas que involucren tanto al reconocimiento de la víctima como también a que la persona agresora asuma la responsabilidad. Pero ese tema, por ejemplo, genera que muchas veces se siga practicando lo que antes se dijo que se va a dejar de hacer. La expulsión del escolar revoltoso, el chico problema del colegio, la expulsión o la suspensión. Esto podría ser una medida drástica necesaria si no hay un ánimo de cambiar de actitud. Tendríamos que considerar la reincidencia, y si es reincidente el escolar, hasta el punto de llegar a atentar contra la vida, porque se ha visto que hay agresores de bullying que han
cargado de los pies a las víctimas desde un tercer, cuarto piso. Entonces eso evidentemente ya es una conducta delictiva. Eso ya no debería pues perdonarse o limitarse. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que hacer los programas con toda la comunidad, pero aparte también grupos focalizados, grupos de trabajo con estos jóvenes, y también invitar a los padres a que participen de estos procesos de psicoterapia. ¿Por qué? Porque el papá, si es que no participa, es lo mismo que haríamos la mitad del trabajo. Claro, no se completa, porque claro, necesitas la participación directa del padre, el que tiene que ayudar a corregir la conducta del hijo. Pero ahí bajo mi pregunta, con eso terminamos, doctor Osorio. ¿Cómo debo reaccionar yo como papá, yo como mamá, si me entero que es mi hijo o mi hija quienes están agrediendo? Para empezar, no debes condonar, no debes perdonar la conducta de tu hijo, debes escuchar, tienes que entender lo que ha pasado. Pero usualmente los padres pueden ponerse reactivos y decir, no, mi hijo es imposible que haya hecho esto. Sepan o no cómo es el comportamiento de su hijo. Tienes que escuchar lo que ha pasado. Luego infórmate con tu hijo, infórmate también con el tutor, con los profesores y con los compañeros de clase, porque si no lo sabes, pues en lugar de hacerle un bien a tu hijo, le vas a causar un gran perjuicio. Y este joven, si no aprende que tiene que respetar a los demás y comete violencia, podría convertirse en un próximo agresor o quizás integre algún grupo delincuencial o pandillas si es que no se interviene a tiempo. Importante, ya antes de despedirme, importante, acude a un psicólogo, acude a terapia para que puedas tratar esos temas. No lo veas solamente como que es para alguien que tiene un gran problema. Cualquier persona puede acudir a un colega psicólogo y recibir la atención necesaria, porque es importante que cuides tu salud mental. Así es, la salud mental es tan fundamental y cuidarla también depende muchísimo, sobre todo de nosotros. Gracias, doctor Osorio, por estar con nosotros. Gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Dónde lo podemos encontrar para alguna ayuda, alguna terapia? Bueno, podemos coordinar por el vía del Facebook, ahí está con mi nombre, Eric Frank Osorio Yaja. También pueden acercarse al Colegio de Psicólogos o a la Brigada de Psicólogos en Acción y podríamos coordinar diversas actividades porque nosotros tenemos programas para acudir a los colegios y desarrollar estos programas que estamos planteando con la comunidad educativa y preparar también a los docentes y tutores para que también puedan replicar esas actividades con la guía del psicólogo. Bien, gracias, doctor Osorio, una vez más. Gracias. Buenas noches, son las 9:43 de la noche. Bueno, hablando de temas...